Esta vez vamos a ver el poder de Niklas Luhmann, un libro, pero antes vamos a ver a un autor para entender mejor la obra. Niklas Luhmann nació un 8 de diciembre de 1929 y falleció un 6 de noviembre de 1998. Un sociólogo alemán reconocido de nivel académico por la formulación de la teoría general de sistemas sociales. También es uno de los máximos exponentes del uso de la metodología. Luhmann creció en una familia con una sin tradición universitaria. Su padre estaba encargado de un negocio familiar de cerveza y su madre venía de una familia dedicada a la hostelería en Suiza. A, partir, a pesar de que, según él, la familia de Luhmann se oponía al nacionalismo, fue enrollado en el ejército alemán a los 17 años. Este, Después también formó parte de la Luftwaffe y fue detenido por los aliados hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Recobraba su libertad y comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Friburgo entre 1946 y 1953. Dado que entonces no tenía ninguna intención de hacer carrera universitaria, ejerció el funcionario público desde 1954 hasta tareas relacionadas con los daños provocados por el régimen nazi. En 1960 aceptó una beca de estudios sociológica por un año en la Universidad de Harvard y así fue alumno de Dalton Parsons, quien entonces era la figura más influyente en el pensamiento sociológico occidental. De hecho, para Luhmann, Parsons significó una influencia intelectual muy importante para él mismo y su estancia en Harvard. Luhmann se incorporó al Instituto de Investigación de la Escuela Superior de Ciencias y Administración en Alemania Federal. Bueno, después fue invitado por Helmut Schirchen en 1965 e ingresó a la Universidad de Münster, donde terminó de estudiar sociología política en 1967. En 1968, en Bielefeld, ciudad donde del ejército un puesto como catedrático en la Universidad de Bielefeld durante el resto de su carrera hasta 1993, momento en el que fue nombrado profesor emérito y recibió el Premio Europeo de Amalfi y Sociología de Ciencias Sociales por Die Gachel der Gaffes. Bueno, también tuvo varias obras, pero en este nos enfocaremos en el poder. Analiza el poder como un medio de comunicación simbólicamente generalizado. Permite compararlo con otros medios como el dinero o la verdad. Estrategia que tiene múltiples ventajas teóricas. Facilita la comparación estructurada entre los distintos tipos de comunicación. Permite una mejor comprensión del poder más allá de las definiciones tradicionales que son centradas en el ejercicio de la cohesión del poder o la, o la dominación. Y también dice que muestra un enfoque sistémico, que Luhmann criticaba la teoría social tradicional, que es la diferenciación social entre las clases y la evolución cultural, pero, hay, pero que se haya descuidado un papel hacia la comunicación. La comunicación fue por un lado reducida por procesos psicológicos individuales y por otro dispersas con conceptos parciales, como consenso, legitimidad o comunicación masiva. Esto provocó que los temas de comunicación y motivación no se integraran de forma coherente en los conceptos de algunas teorías sociales. Por lo tanto, la propuesta de Luhmann es superar este enfoque que se ha tenido del poder como mera influencia directa o de fuerza y enmarcar una teoría general de los medios de comunicación y que permitan entenderlo como una forma de reducción de complejidad en los sistemas sociales y también reconocer el poder como una propiedad de un actor individual en una estructura de comunicación codificada y que se genera y reproduce en las relaciones sociales. Bueno, después profundiza en el poder, que es como un medio de comunicación simbólicamente generalizado, enmarcando dentro de una teoría sistemática de la sociedad. Este enfoque busca una visión de un individuo como un sujeto. Bueno,
En la formación de sistemas sociales a través de la comunicación, los sistemas sociales no surgen de un individuo aislado, sino es a base de algunos procesos de comunicación basados en la selección recíproca de los participantes y que también la comunicación requiere que los mensajes sean selectivos y comprendidos. Es un ejemplo, los mensajes son muy parte del inconsciente. Nosotros no somos animales tan conscientes, somos más irracionales de lo que quisiéramos pensar. Por eso Freud decía que el yo vive el yo no gobierna en su propia casa. Somos animales muy irracionales y aunque nosotros no lo veamos, nos manda mensajes de manera inconsciente. De hecho, los colores están asociados de alguna manera con ciertas características. El negro más imponente, más. De hecho, hay colores específicos para que te dé hambre. Bueno, pero sí, los mensajes son selectivos y comprendidos por los receptores. Toda comunicación supone posibilidad de rechazo, lo que introduce a un potencial conflicto. Y que todos los sistemas sociales consisten en, contienen conflicto en potencia, pero su grado de manifestación es muy libre. Bueno, después habla sobre la importancia histórica que ha tenido la escritura en los medios de comunicación. La estructura ha sido fundamental para el desarrollo de medios de comunicación y cómo comunicar este poder, dinero, entre otras cosas. Y gracias a la escritura, la comunicación liberó de las situaciones concretas de interacción y permite cadenas complejas de autoridad y control, como la burocracia podría ser. Esto también tiene afecto moral y relaciones sociales, como el amor y la amistad, que deben reconfigurarse ante la pérdida de las cercanías sociales en las ciudades. Medios de comunicación como códigos adicionales de lenguaje, los medios de comunicación simbólicamente, eh, el poder se mueve a través de ellos, es por decirlo de alguna manera, y funcionamos como mecanismos que incentivan la aceptación de selecciones comunicativas y operan bajo un principio de contingencia. Tanto el emisor como el receptor tienen que liberar la elección y son conscientes de esta condición mutua. El poder no impone directamente decisiones, sino que motiva la aceptación de decisiones ajenas, manteniendo la selectividad de ambas partes. El poder funciona transmitiendo selecciones en contextos simplificados y abstractos, reemplazar las situaciones sociales concretas por símbolos generalizados. Es como la manzanita de Apple, que todos sabemos que es Apple, es un iPhone, pero no de manera consciente. Y de hecho se tiene esa idea de que el sujeto hace al, el objeto hace al sujeto, pero no sé mucho de eso. La posibilidad de alterar la inseguridad no es una consecuencia del poder, sino una condición de la existencia como medio de comunicación. Bueno, en pocas palabras, todo lo anterior que dije fue que el poder no es una mera capacidad de imposición, sino un medio de comunicación funcional en sistemas sociales con el papel de reducir la complejidad, motivar decisiones y gestionar la incertidumbre entre los actores. Esto ubica al poder dentro de la teoría de evolución social y comunicativa, mostrando su eficacia histórica condicionada por mecanismos como escritura y la diferenciación sistemática. Después habla sobre el poder como capacidad de influenciar selecciones. El poder opera influyendo en las selecciones dentro del otro, ego sin eliminar opciones. Es más efectivo y persistente incluso frente a alternativas atractivas para el ego y crece en medida que el ego es más libre. A diferencia de la coerción que elimina las opciones, el ego impone una conducta que mantiene a doble la libertad a los dos actores, por decirlo de una manera. Bueno, el poder y la coerción no es lo mismo. La coerción se basa más en lo físico, una violencia física, imponiendo y suprimiendo al otro.
y que la coerción no comunica, sustituye la acción del otro por el que impone. Tipo 1984, cuando Brian tortura al protagonista y lo impone, no es que le esté diciendo de vas a pensar así, lo impone a través del uso de la violencia. Bueno, después en situaciones donde falta poder se recurre a la coerción. El poder permite la coerción, pero no se reduce a ella. Medir las relaciones de poder es algo complejo y muy subjetivo, se podría decir, ya que la variedad de decisiones que puede tomar el portador de poder, o ya sean las alternativas o el contexto sistémico de lo común. Bueno, el poder es más eficaz cuanto más libertad tiene el otro para elegir, diferenciándose radicalmente de la coerción. El poder no puede entenderse ni evaluarse ni considerarse sustitutos sociales y simbólicos que permiten el funcionamiento práctico en sistemas complejos. La función de un medio de comunicación es transmitir complejidad reducida. La selección hecha por un alter limita las selecciones posibles entre las comunicadas entre las condiciones especiales que son la forma más estricta. Bueno, la función general de los medios de comunicación tiende a transmitir selecciones simplificadas, reducir complejidad, ya hemos dicho. El poder como medio no se define por lograr resultados específicos, sino por limitar el rango de selecciones posibles. Bueno, después redefine el poder dentro de la teoría general por los medios de comunicación, no como una imposición de la voluntad, sino como una forma simbólica de reducir su complejidad y estructurar las elecciones del otro, lo que el otro vaya a elegir. El poder opera cuando logra condicionar selecciones posibles sin recurrir a la violencia o a la coerción o a la eficacia. No requiere conflictos, sino previsibilidad. Después habla de que el poder es como un mecanismo estructural que permite hacer viables acciones poco probables. Funciona como un catalizador simbólico que reduce el tiempo necesario para coordinar decisiones. Su eficacia depende de la percepción subjetiva de las posibilidades y se vincula a cómo la sociedad define y comunica lo posible, lo probable, lo necesario mediante medios simbólicos garantizados. Por esto es por lo que el poder solo se entiende como un medio de comunicación simbólicamente generalizado. Es típico que todos los medios de comunicación, su base sea la diferenciación, haya sido una combinación de especial interacción dentro de un problema específico con nosotros. Bueno, después habla del poder que emerge históricamente cuando las condiciones sociales hacen imposibles en confiar en los intereses compartidos. Y como se dice, su función es reducir la complejidad y asegurar la selección de acciones. Incluso en su contexto de alta contingencia, al igual que los otros medios, la verdad del dinero surgen para resolver problemas específicos de transmisión de selecciones a sociedades complejas. Tal vez la diferencia más importante con respecto a las teorías del poder más antiguas es que la teoría de los medios de comunicación conceptualiza el fenómeno del poder sobre la base de la diferencia entre un código, el proceso de comunicación y por lo tanto no está en la posición de atribuir una de las personas como propiedad o facultad. El poder es comunicación guiada por código. El, eh, bueno, después habla que el poder, más que una fuerza coerciva aislada, funciona como un código simbólico que regula la atribución de elecciones y resultados sociales. Especialmente en los contextos con alta complejidad, la sociología debe de analizar el código, pero cada vez no queda atrapada en atribuciones sociales o juicios morales, entendido el poder como una estructura funcional clave en la evolución de la sociedad moderna. El código del poder y la doble participación
El poder como medio de comunicación presupone que las dos partes interactúen, los que están recibiendo el mensaje y los que no. También, a diferencia de la experiencia, la acción está más impulsada a la acción y al control social. El riesgo de una acción es distinto al de los medios de comunicación, ya que es más visible, por decirlo de algún modo. Después, habla de la teoría del poder como un medio de comunicación simbólicamente generalizado. Se apoya en una distinción funcional entre la acción y experiencia, construida socialmente para gestionar la complejidad. Esta función permite explicar cómo el poder regula la posibilidad de actuar, mediante códigos que atribuyen la intención, motivación y responsabilidad. En, es, en esto se aborda sobre la reflexión del uso del poder, su ejercicio y su relación entre el portador del poder y el, el, y el sujeto del poder, por llamarlo de una forma, analizando las motivaciones y las elecciones de ambos actores influyen en la dinámica del poder. El poder no se reduce a imposiciones directivas, sino más bien se construye a través de la comunicación y la atribución a motivos a las acciones de los individuos involucrados. La comprensión de los motivos es crucial para las acciones que sean socialmente comprensibles. El poder en este contexto no es simplemente la voluntad de un individuo, sino algo que puede generar y estructurar esa voluntad, creando una red de relaciones entre las alternativas disponibles y las sanciones que podrían evitarse. El poder también está relacionado a las elecciones, ya que un autor en las relaciones de poder, el portador como puede utilizar amenazas o sanciones para influir en las decisiones del otro, el sujeto del poder, pero esto solo funciona si las relaciones entre los dos, las dos personas son reconocidas por ambas partes. En este sentido, el poder no ejerce sin que haya una coordinación de los deseos y expectativas, donde las alternativas evitables jueguen un papel central en la motivación de decisiones. Después aborda cómo el poder puede funcionar en sociedades complejas que requieren un mayor ejercicio de poder para mantener el orden social y cómo las sanciones y prevención de la realización de ciertas alternativas son funcionales son fundamentales para el funcionamiento del poder. Esto es una discusión que se tiene sobre el poder de motivación y la influencia social, que nos enfoca en los mecanismos útiles a través del cual se ejerce y negocia el poder. Eh, es como el poder también es comunicado cuando se puede formar amenazas implícitas o indirectas, y su formulación puede involucrar metacomunicación, información sobre el poder mismo, aunque debe ser usado con cuidado para no comprometer su efectividad. A menudo es necesario mantener el control y la estructura social, especialmente en sistemas complejos e institucionalizados. En resumen, las acciones negativas como las amenazas son fundamentales para el ejercicio del poder, que permiten que el portador del poder controle las acciones del sujeto y también implican uso estratégico ilimitado para evitar el agotamiento y destrucción. Las estructuras temporales relacionadas al poder son cruciales, ya que el ejercicio del poder se organiza en una serie de pasos que pueden ser modificados o intensificados en función de las respuestas del sujeto subordinado. Esto significa que el portador tiene poder de tomar decisiones estratégicas y puede aumentar gradualmente la presión, comenzando con amenazas suaves y pasando a sanciones si es necesario. Esta capacidad de manejar el poder es una secuencia que permite ordenar la complejidad de interacciones y organizar las respuestas de manera más eficiente. El ejercicio del poder también puede ser influenciado por la mayor consistencia en el ejercicio del poder, si se apoya estas normas reconocidas o leyes. Sin embargo, también es evidente que la complejidad de las decisiones del poder aumenta a medida que las sociedades evolucionan y el poder no es simplemente directo, de coerción, sino es un proceso que involucra negociación y comunicados constantes. En resumen, el ejercicio de los poderes sociales es un procedimiento dinámico, complejo que constituye a través de la comunicación, la toma de decisiones y cada interacción buscando
y que el poder no sea un ejercicio simple de cohesión, sino un proceso que involucra toda la comunicación. Bueno, aquí voy a resumir de una manera simple que Luhmann plantea que para entender el poder en términos teóricos y operativos es necesario no entenderlo como simplemente coerción, sino como un medio de comunicación simbólicamente generalizado, comparable al dinero, la verdad o el amor. Este enfoque permite situar el análisis del poder dentro de un marco más amplio, diferenciación funcional y evolución social, alejándose de las nociones tradicionales que lo presentan como dominación o como control. La contingencia como núcleo de comunicación. Esta es otra parte, que todos los sistemas sociales se constituyen a través de la comunicación. Bueno, el poder como doble contingencia. Aquí hace dos secciones, ego y alter. El ego orienta las decisiones del elector mediante otro actor. Bueno, el alter es mediante otro actor, facilitando la coordinación sin recurrir directamente a la coerción o violencia física. El poder no elimina la libertad del subordinado, sino que opera dentro de la libertad dirigiendo las decisiones hacia donde. Bueno, algo también importante es que el poder presupone que el actor subordinado tiene alternativas y libertad de elección, y justamente por eso pueden aplicarse medios simbólicos como amenazas o incentivos. En la coerción no hay alternativas y va a ser por la fuerza, en pocas palabras. Bueno, los medios simbólicos generalizados eh, son mecanismos que emergen de lo social y funcionan como un sustituto al lenguaje, porque pueden transmitir las elecciones de una manera más efectiva. Bueno, estos medios permiten mayor estabilidad y previsibilidad a la comunicación social, estructurada por motivaciones para ciertas elecciones. Así el poder no es una propiedad de un actor individual, sino una relación estructurada por símbolos compartidos que permiten influir en sistemas legítimos. Otra cosa más importante es que hay dos tipos de poder, poder organizacional y poder personal. Relación con el poder organizacional es el poder con la pertenencia misma de la organización, como el poder de contratar o despedir. El poder personal está vinculado a oportunidades de ascenso dentro de una misma organización. Ambos no se distribuyen en suma cero. El aumento del poder de un subordinado no implica necesariamente una pérdida para el superior. Todos los actores se mueven dentro de un mismo sistema de referencia con fuentes distintas pero con objetivos comunes. Bueno, el poder cumple una función de reducción de complejidad al guiar las elecciones de los individuos, es por lo que es menos complejo. Permite a la sociedad coordinar acciones sin tener que negociar cada decisión desde cero. Bueno, el poder como una relación comunicativa y no como algo individual. Implica que siempre los actores dependen de la existencia de alternativas y libertad por parte del subordinado. Su eficacia depende menos de la fuerza que de la capacidad de anticipar y condicionar selecciones ajenas. Y aquí voy a dar los puntos que creo más importantes de la lectura. Que el poder es un medio de comunicación que está generalizado. Que la doble contingencia es fundamental en la comunicación. El poder opera guiando la selección de los distintos tipos de decisiones. Eh, la coerción no es poder, sino algo más como una falla. El poder se institucionaliza, sustituye la acción ajena por violencia. No, mediante jerarquía se institucionaliza con normas compartidas que reemplazan la negociación cotidiana. La función del poder es reducir la complejidad social, permitiendo que las decisiones coordinadas sin necesidad de acuerdos individuales crecen. Y eso es todo. Bueno, también otra importante es medir el poder que altera su funcionamiento.
Su eficacia depende de convenciones sociales, no en la cuantificación de cuál técnica o no técnica sea. Y bueno, eso es todo el resumen del libro. Muchísimas gracias por ver.